Bienvenidos a este episodio número 4 del podcast Matero, de ese podcast que ya te está acompañando hace 4 episodios. Este gran episodio se titula Respirá. ¿Por qué respirá? Porque si nos hubiesen enseñado de chiquitos, si nos hubiesen dicho cuán importante es nuestra respiración, quizás le hubiésemos prestado un poco más de atención a esa gran herramienta que tenemos. ¿Por qué te digo que es tan importante? Porque fíjate que es algo que hacemos constantemente y ni siquiera tenemos que prestarle atención. Es algo tan importante que nuestro cuerpo de manera automática simplemente absorbe oxígeno y saca dióxido de carbono. Respirar es la clave de nuestra supervivencia. Es la forma en que todo nuestro organismo y nuestro cerebro pueden funcionar correctamente. Sin oxígeno no sobrevivimos, así de clarito. Cuando ponemos nuestra respiración en contexto de su importancia, nos damos cuenta realmente de que la respiración es el mecanismo que puede realmente hacernos o deshacernos. Básicamente, si respiramos incorrectamente, nuestro cuerpo no puede funcionar. Y he aquí el motivo de este gran episodio. ¿Qué es lo que sucede? Te estarás preguntando. Que si además de contarte que la respiración y el oxígeno son claves para nuestra supervivencia, te dijese, por ejemplo, que la respiración es clave también para nuestro estado emocional. Clave para saber cuáles son nuestros niveles de ansiedad o de estrés. ¿Qué decís? ¿Lo sabías? Si alguna vez sufriste lamentablemente de ataques de ansiedad o de pánico, seguramente vas a poder contar cómo tu respiración cambió en ese momento, cómo marcó ese episodio, y estoy bastante seguro de que si pasaste por eso, lo recordás y no de una manera muy positiva. Personalmente, déjame decirte que nunca tuve un episodio de ansiedad o de estrés, pero sí he ayudado y he trabajado con personas que así lo tuvieron. Y una de las cosas que me dijeron que marcó ese episodio fue de que sentían que no podían respirar, que se les cerraba el pecho y de sentir que hasta se iban a desvanecer, como que se iban apagando las luces lentamente. Ahora bien, pensemos cómo funciona tu respiración cuando, por ejemplo, tenés una discusión con alguien, cuando tenés una situación estresante, cuando vas manejando y, por ejemplo, alguien te encierra, o cuando simplemente tenés temor, tenés miedo. Por si no sos muy consciente de cómo funciona tu respiración en esas situaciones, déjame decirte que seguramente vas a respirar desde tu tórax, desde el pecho, levantando los hombros, y tu respiración lo más probable es que sea acortada y superficial. ¿Y por qué esto es importante? Porque pensá que nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso no tienen ojos. Entonces dependen de nosotros y de las señales que mandemos para saber de nuestra situación, de nuestro entorno, y para saber, por ejemplo, cómo reaccionar ante un estímulo. Acá podemos empezar a hablar de los reflejos, por ejemplo. ¿Qué sucede si metes el dedo en el fuego, en la hornalla, o te prendes con un cigarrillo, o lo que sea? Automáticamente tu cuerpo, ¿qué va a querer hacer? Va a querer sacar el dedo del fuego porque tu cerebro interpreta la señal del dolor y automáticamente te dice: ¡saca el dedo de ahí, querido, por favor! Entonces, en este momento, quizás me vas a decir de que esa situación es más que obvia y que vos sabés respirar perfectamente si respiraste toda tu vida, si estás respirando hace 20, 30, 40, 50 años. Y ni siquiera tuviste que enterarte, ni siquiera tuviste que capacitarte o hacer un curso, ¿o no? Entonces, vamos a decir que te voy a proponer un desafío. ¿Qué te parece si ponemos a prueba tu capacidad para respirar? Lo único que te voy a pedir que hagas, en la medida de lo posible, si podés hacerlo ahora, buenísimo. Si no, recordá hacerlo cuando tengas un segundito.
Lo que te voy a pedir es que te pares en una posición en la que vos te parás normalmente, o que sea una postura en la que vos sientas que estás cómodo. Si lo podés hacer enfrente de un espejo, muchísimo mejor, porque vas a poder ver cómo está tu cuerpo y cómo realizas este ejercicio. Bien, lo que te voy a pedir simplemente es que trates de respirar 10 veces de una manera profunda en la forma en la que respirarías normalmente. Y fíjate qué es lo que sucede. Principalmente quiero que te fijes en tus hombros. Por ejemplo, cuando respiraste profundo, ¿tus hombros subieron y sentiste que se te infló el pecho? ¿O tus hombros por otro lado se quedaron fijos y sentiste que se infló tu abdomen? Pensá bien tu respuesta e intenta ser lo más honesta u honesto que puedas, porque esa respuesta va a determinar si vos realmente sabés respirar o no. En primer lugar, si cuando respiraste profundo tus hombros subieron, déjame decirte que lamentablemente no sabés respirar. Y por el contrario, si tu abdomen sentiste que se infló, perfecto, sabés respirar y por eso te mereces mis felicitaciones. Ahora, ¿por qué te digo que si tus hombros suben no sabes respirar? Te lo voy a explicar de esta manera. Vamos a decir, para explicarlo de una manera gráfica, que tus pulmones tienen 3 grandes niveles. En un buen ciclo de respiración, tendrías que utilizar los 3 niveles de los pulmones para respirar correctamente. ¿Estamos de acuerdo? Bien, lo que sucede es que si respiramos levantando los hombros y principalmente desde el pecho, o sea desde el tórax, vamos a decir como que no utilizamos la capacidad completa de los pulmones y por ende ese ciclo respiratorio se convierte en una respiración superficial donde tanto mi cuerpo como mi cerebro no reciben todo el oxígeno que pudieran recibir. Por otro lado, si respiramos desde el abdomen, los pulmones llegan a inflarse en su totalidad, utilizamos, podemos decir, estos 3 niveles y realizamos un correcto ciclo de respiración. Nuevamente, esto de pensar que los pulmones tienen 3 niveles es simplemente una forma gráfica de explicarte cómo tendría que ser una buena respiración. Entonces, como primera medida, podemos decir que si respiramos desde el pecho, no estamos aprovechando toda la capacidad de los pulmones y nos estamos perdiendo una gran posibilidad. Eso de por sí ya tendría que ser motivo suficiente para querer tener una buena mecánica respiratoria. Pero además también podemos decir que sucede lo siguiente. A mí siempre me gustó explicarlo de esta manera. Como ya dijimos previamente, nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso no tienen ojos y por ende dependen de las señales que nosotros les mandemos, del mensaje que nosotros le mandemos en respuesta a un determinado estímulo. Ese estímulo se basa en el entorno en el que nos encontramos. En este caso, podemos definir de que hay 2 grandes mecanismos. Un mecanismo podría ser cuando respiramos desde el pecho, haciendo que nuestra respiración sea superficial. Y el otro mecanismo es cuando respiramos desde el abdomen, haciendo un ciclo de respiración completa. Nuevamente, querido oyente, déjame decirte que a modo de simplificar las cosas, voy a decirte lo siguiente. Cuando respiramos desde el pecho y nuestra respiración es superficial, le estamos enviando a nuestro cuerpo el mensaje de que hay una emergencia, de que estamos ante una situación estresante y de que inclusive nuestra supervivencia puede correr riesgo. Por otro lado, si respiramos desde el abdomen, utilizando toda la capacidad del ciclo respiratorio y de los pulmones, le estamos enviando la señal completamente opuesta, de que está todo bien, de que estamos en control y de que no corremos ningún tipo de peligro. Por si todo esto no te parece una suficiente excusa, entre comillas, para respirar de manera correcta, mira lo que te voy a decir a continuación. Nuestro cerebro es primitivo y funciona de una manera primitiva en el sentido de que una de sus principales funciones sigue siendo garantizar nuestra supervivencia.
Entonces, si percibe que estamos ante una situación estresante, nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso no pueden interpretar si es que, por ejemplo, tuviste una discusión con tu jefe o tenés un león enfrente tuyo que te quiere comer. Porque nuestro cerebro lamentablemente sigue pensando que vivimos en un mundo donde el ser humano era un cazador y recolector, no que podés pedirte una pizza y que viene un muchacho de pedido ya y te la trae en 10 minutos. Entonces, esta es una gran distinción. Por ende, nuestro cerebro siempre va a interpretar el peor escenario posible. Va a interpretar por el mensaje que le mandás con tu respiración de que la supervivencia puede estar en juego y de que tenemos que responder rápidamente a ese estímulo porque si no, quizás dejemos de existir. Y esto no es algo menor. ¿Cuál es una de las principales cosas que tu cerebro y tu sistema nervioso van a hacer? Simple. Van a aumentar tu frecuencia cardíaca. Porque cuando aumenta tu frecuencia cardíaca va a haber mayor volumen sanguíneo. Ese mayor volumen sanguíneo puede dirigirse hacia tus manos y sentir que tus manos de repente elevan su temperatura por recibir mayor volumen sanguíneo, o puede dirigirse hacia tus piernas, justamente para quizás huir de esa situación. Como dice el dicho, soldado que huye sirve para otra batalla. De aquí, por ejemplo, es de donde se desprende el famoso freeze, fight or flight, que significaría como ante una situación estresante, o quedarte congelado, o enfrentar la situación y hacerte protagonista, tratar de dominarla, o simplemente querer huir. Estas son cosas que ya vienen grabadas en nuestro ADN, o sea, no es que nosotros podemos elegir, pero sí son altamente entrenables, desde, por ejemplo, las artes marciales, o hay un arte marcial israelí que se llama Krav Maga y que puede, digamos, prepararte de mejor manera para una situación estresante real y, por ejemplo, donde te enfrentes a múltiples atacantes. Si no sabes lo que es el Krav Maga, googlealo, búscalo en YouTube, hay 1.000.000 de videos. Ahora bien, seguimos profundizando. Si todo esto te parece poco, otra de las cosas que va a hacer tu cerebro es, por ejemplo, suspender la quema de grasas. Y vos decís, ¿por qué? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me traicionás? El tema es que tus depósitos de grasa, para tu cerebro que piensa de manera primitiva, son una gran fuente de energía. Y de vuelta, como el cerebro no tiene ojos y solamente puede interpretar el mensaje que le estás mandando vos, el cerebro va a decir, si yo guardo grasa, si acumulo grasa, como esa grasa es energía, tengo mayor chance de supervivencia ante una posible escasez de alimentos. Entonces, fíjate el escenario que puede llegar a generarse y el efecto dominó que puede llegar a generarse simplemente hablando de tu respiración. ¿Y querés que te diga más? Por si faltara algo, por si hubiese una cosa que todavía no hayamos mencionado, como diciendo, han cantado bingo. Déjame decirte que si respirás desde el pecho, eso va a generar ansiedad, va a generar lo que se llama el distrés, que es el estrés negativo, porque tu cerebro y todo tu cuerpo van a entrar en una sensación de hormigueo, de activación extrema ante una posible situación de emergencia. Y acá podemos abrir un paréntesis, y este paréntesis es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque si vos realmente estás ante una situación de emergencia, ante una situación donde tu supervivencia corra a peligro, entonces quizás la respuesta que tu cerebro da ante ese estímulo sea la correcta, de que quizás vos tenés que huir para escaparte de un incendio, por darte un ejemplo. Ahora, ¿qué sucede si vos estás respirando desde el pecho y por lo contrario te encontrás en tu casa sentado en el sillón mirando Netflix? Vos podés pensar que estás relajada o relajado, pero todo tu cuerpo está en una situación de emergencia, de extremo peligro, y vos ni siquiera te diste cuenta. Entonces, te voy a proponer lo siguiente.
La próxima vez que te sientas tenso, que te sientas tensa, que estés nervioso o nerviosa, que sientas que no podés dormir o que tu cabeza simplemente no se apaga por tener demasiada actividad, mi consejo sería que en ese momento chequees tu respiración y que te des cuenta de cómo estás respirando y sobre todo desde dónde. Si sentís que estás respirando desde el pecho y que tu respiración es superficial y corta, te voy a dejar 2 ejercicios que seguramente te van a servir muchísimo. Obviamente hasta acá, con todo lo que vimos que representa una respiración torácica, o sea, desde el pecho, ya tenemos que saber de que no es algo tan positivo. Por ende, tenemos que tratar de corregir, de trabajar sobre eso para minimizar la cantidad de veces que respiramos desde el pecho, porque sabemos que eso va a causar un montón de cosas que quizás no estén tan buenas. Entonces, ejercicios. El primer ejercicio que voy a dejarte es el que se llama de la respiración cuadrada. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a utilizar la figura de un cuadrado con 4 lados iguales y vamos a utilizar un tiempo mediano que por lo general comienza en 4 segundos y en cada lado del cuadrado vamos a utilizar 4 segundos. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos 4 lados, entonces vas a tomar aire por 4 segundos, ese es el primer lado, vas a mantener ese aire por 4 segundos, segundo lado, vas a exhalar en 4 segundos, tercer lado, y por último, quedarte como sin aire, entre comillas, por 4 segundos, y ahí completamos el cuadrado. Este simple ejercicio lo que va a hacer es permitirte ser consciente de cómo el aire y el oxígeno ingresan a tu organismo, qué es lo que sucede cuando mantengo ese aire y cómo exhalo para completar ese ciclo respiratorio. Esto de por sí va a ayudar a tranquilizarte, a relajarte. Te vas a dar cuenta de que tu cabeza mágicamente, entre comillas muy grande, se va a sentir muchísimo más relajada. Empezar por 4 segundos por lado sería el ejercicio más simple. Si sentís que 4 segundos es mucho, empezá por 3 o empezá por 2. Y cuando sientas que mantener 4 segundos te resulta demasiado fácil o que ya lo tenés dominado, vas a poder empezar a hacerlo con 5 segundos por lado, o sea, 5, 5, 5, 5. Y una vez que tengas dominado el paso del 5, vas a poder hacerlo con 6. Y por último, el objetivo final es poder hacerlo en 7 segundos por lado. O sea, inhalo 7 segundos, mantengo 7 segundos, exhalo en 7 segundos y no tomo aire por 7 segundos. Déjame decirte que cuando llegues a poder hacerlo a 7 segundos por lado, vas a ser muchísimo más consciente de tu respiración en general, en tu día a día. Si probás este ejercicio, no te olvides de contármelo en Instagram, de hacérmelo saber en acete.unosmates. Contame cómo te fue, cómo fue la experiencia, qué sentiste, si pudiste aplicarlo en algún episodio en particular y sobre todo, qué resultados viste que la práctica de este pequeño ejercicio te trajo. Contámelo, compartímelo, así quizás otra persona también puede beneficiarse de tu experiencia. El segundo ejercicio que también te quiero dejar, quizás va a ser un poco más desafiante. La respiración cuadrada está muy buena porque es simple, es una forma muy sencilla de empezar. Este segundo ejercicio, la dinámica en sí del ejercicio es más simple, porque simplemente vas a concentrarte en la inhalación y en la exhalación. El pequeño truco va a estar en los tiempos de cada una de esas cosas. En este ejercicio, cada ciclo respiratorio, o sea, inhalación y exhalación, podés repetirlo entre 3 y 5 veces para tomarte un tiempo, digamos, considerable y practicarlo y llegar a la maestría de cada uno de estos tiempos. El ejercicio en sí consta de duplicar el tiempo de exhalación por cada tiempo de inhalación. Entonces,
Para hacerlo muy sencillo, podés empezar por 1. ¿Qué quiere decir? Inhalo en 1 segundo y exhalo en 2. Ese es el primer ciclo de respiración y a su vez eso puedo practicarlo entre 3 y 5 veces. Cuando sientas que estás cómodo, cómoda y que lo practicaste y que ya te sentís que estás canchero o canchera para la próxima ronda, muy fácilmente podés tratar de duplicar esos tiempos. Entonces sería inhalar en 2 segundos y exhalar en 4. Y eso también podés practicarlo entre 3 y 5 veces. El tercer ciclo podría ser inhalar en 3 y soltar en 6. Y el desafío de este ejercicio en particular es llegar a inhalar en 7 segundos y, como podrás imaginarte, exhalar en 14 segundos. Y ahí te quiero ver, ¿eh? Pero qué lindo sería que llegues a esos 14 segundos y qué lindo que me lo cuentes y me lo compartas. Ahora, si nunca hiciste ejercicios de respiración o nunca hiciste un ejercicio de este tipo, lo más probable es que te cuesten bastante en un comienzo. Sobre todo si sos fumador o fumadora, o si no tenés una buena condición física, sabé que estos ejercicios, esta práctica, te va a costar al principio. Entonces, mi consejo sería que trates de superar esa primera frustración que quizás obtengas por no poder hacer los ejercicios y que los hagas, que los practiques hasta que logres sentirte cómodo con cada una de estas 2 prácticas y que veas los grandes resultados que puedes obtener. Superar esa primera etapa de frustración va a ser fundamental, súper importante. El gran objetivo que tienen estos ejercicios es simplemente sacarte la costumbre de respirar desde el tórax de una manera superficial y pasar a tener una respiración más desde el abdomen, movilizando la caja torácica y tener una respiración mucho más profunda. Déjame decirte que este tipo de respiración, donde el abdomen, desde el que va a ayudar a combatirte la ansiedad y el distrés, que es este estrés negativo, de por sí también va a ayudarte a mantenerte mucho más calma durante tu día a día. Por eso es tan importante conseguir respirar desde el abdomen. Así que si en cualquier momento sentís que estás nervioso, nerviosa, que tenés mucho estrés, que tenés muchas situaciones problemáticas en tu vida, definitivamente te recomiendo que pruebes cualquiera de esos 2 ejercicios y que simplemente me cuentes cómo te va. Bien, para hacer un pequeño resumen hasta acá, dijimos entonces que la respiración desde el tórax nos produce ansiedad, tensión, que nos sube la frecuencia cardíaca, que corta la quema de grasas, que nuestro cerebro y todo nuestro organismo están tensos, nerviosos e inquietos. O sea, nada bueno, una situación muy evitable. Me imagino, querido oyente, hasta ahora, que ahora estás en el bordecito de la silla, preguntándote, con papel y lápiz en mano, y de decir, ¿pero qué es lo que pasa cuando respiramos desde el abdomen? Contame, por favor, te pido. Entonces, simplemente por decir, o por decirte, por contarte, que cuando respiramos desde el abdomen, obtenemos una mayor cantidad de oxígeno. Nuestra cabeza se relaja, nuestros hombros bajan y se relajan, y nos permitimos tener la posibilidad de quizás tener una buena quema de grasas y que todo nuestro organismo se encuentre en una situación zen, de tranquilidad, de bienestar, armonía. Ten en cuenta que se calcula que del aire que respiramos solamente el 21% es realmente oxígeno. El resto, como entró, salió. Entonces, tener una buena mecánica respiratoria y permitir obtener todo el oxígeno posible es realmente fantástico y tu cuerpo te lo va a agradecer muchísimo, tu cabeza también. Vas a estar con la mente mucho más clara y lo más probable es que respires más profundo y te sientas, nuevamente entre comillas muy grandes, mágicamente más positivo, más positiva, optimista y con mucha más energía vital.
Nuestra respiración es realmente la herramienta que puede ayudarnos a tener un gran día a día o un buen presente. El ser optimistas o hacer lo que nos empuja de la cornisa y a tener un efecto dominó de cosas que simplemente no queremos para nuestra vida. A todo esto, quiero decirte de que cada vez que tengas una situación problemática, una pelea con alguien, una discusión, que analices tu estado en ese preciso momento, que te fijes en tu respiración, que seas consciente desde dónde estás respirando y cuál es la catarata de pensamientos y emociones que vienen quizás a causa de esa respiración. Y acá podemos empezar a hablar de emociones y de espacios emocionales. Y a lamentablemente decir que es mucho más fácil entrar en una emoción neutra o negativa que en una positiva. Desde el lenguaje, por ejemplo, si nos fijamos en el diccionario, hay más adjetivos negativos que positivos. Y lamentablemente, también podemos decir que por vivir en este mundo donde todo es allá, súper mega rápido, la hiperconexión a alta velocidad, la verdad que es mucho más fácil entrar en una situación que nos cause hiperactividad, hiperestimulación y que eso nos lleve a sentir ansiedad, estrés, tensión y etcétera, y etcétera, y etcétera. Fíjate que dije espacios emocionales. ¿Qué quiere decir esto? Que cada emoción tiene su espacio, tiene su lugar. Y una vez que estás en un espacio determinado, quizás pueda ser muy difícil salir de ese espacio para cambiar hacia otro espacio. Por ejemplo, si estás enojado o enojada por una situación que te acaba de pasar o por una discusión o lo que sea, te pueden contar el chiste más gracioso del mundo que te puedo asegurar que no te vas a reír. ¿Sabes por qué? Muy simple, porque en el espacio emocional del enojo no está contemplada la risa, no está contemplada la alegría. Entonces, si llego a estar en un espacio emocional de enojo, frustración o resentimiento, quizás salir hacia otro espacio emocional más neutro o no tan tóxico pueda llegar a ser muy desafiante. Si te encontrás en ese tipo de espacio emocional, ¿sabés qué herramienta puedes usar para salir? Correcto, tu respiración. Concentrándote en tener una respiración profunda, una buena mecánica que incluya movilizar tu caja torácica y respirar desde el abdomen, y vas a ver cómo segundito a segundito tu cabeza pasa de estar en un estado emocional un poquito más neutro, de que esa situación empieza a ser más manejable y que te ayude la respiración a tolerar quizás otro tipo de emoción, como por ejemplo la risa o la alegría. Siendo conscientes de nuestra respiración y de nuestros espacios emocionales, podemos crear la famosa inteligencia emocional, donde principalmente lo que eso significa es aprender a darnos cuenta en qué espacio emocional nos encontramos y poder utilizar, por ejemplo, la respiración para pasar a diferentes espacios emocionales y así poder tener una energía más neutra o a no pasar por estados tan radicales o tóxicos y poder básicamente estar un poquitito mejor todos los días. Si hablamos de inteligencia emocional, entonces también tenemos que hablar de nuestra salud mental y que claramente podemos linkearla con nuestra respiración. Porque todo se refiere a ser más conscientes, a estar más anclados en el momento presente, en el aquí y ahora, y estar al tanto de nuestros espacios emocionales, de nuestras necesidades. Entonces, fíjate cómo en este viaje nos permitimos hablar de la respiración, de espacios emocionales, de ansiedad, de darnos cuenta y de un montón de cosas que pueden darle forma a tu día a día. Y antes de ir cerrando este capítulo, que quizás se me hizo un poquito más largo, quiero hacer una pequeña distinción hablando del estrés. Porque por lo general, cuando hablamos del estrés, automáticamente asumimos de que es algo negativo. Bueno,
déjame decirte que eso no es completamente cierto. Porque dentro de lo que es el estrés, tenemos dos distinciones. Lo que se llama el distrés, que es la parte más fea, la más estresante casualmente, negativa. Esta emoción, si se quiere, al hablar del estrés, es la parte que no genera crecimiento, es la parte que genera ansiedad, temor, miedo y por lo general no nos ayuda para nada. El distrés claramente es algo que tenemos que manejar, que aprender a trabajar y si se puede, tratar de evitar, que es la parte difícil, pero hay que tratar, hay que trabajar sobre eso. Mediante la respiración y mediante una buena inteligencia emocional, vamos a tener las mejores chances de pasar el menor tiempo posible en una situación de distrés. Ahora, si hablamos del justamente distrés, estamos hablando de una situación que es simplemente o demasiado desafiante para nosotros en ese momento, o es una situación para la cual no estábamos preparados o que se nos fue de las manos. Cada vez que sientas cualquiera de estas cosas, es mejor frenar, respirar. Y es el famoso barajar y dar de nuevo. Apretar el botón de reset y empezar otra vez para tratar de ir a un camino un poquito más positivo. Entonces, ahí tenemos la distinción de la parte negativa. Pero también dijimos que no todo es negativo. Entonces, la parte positiva del estrés es lo que se llama el eustrés, que es una situación que tenemos que enfrentar, que justamente nos desafía, pero para bien. Nos ayuda a crecer, nos ayuda a mejorar un proceso, nos desafía, pero nos sentimos que estamos capacitados o capacitadas para llevar esa situación adelante, para desatar ese nudo, si se quiere. Entonces, el eustrés realmente es algo que es importante tener en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es importante plantearnos desafíos, metas, objetivos, pero siempre teniendo en cuenta que sea algo que podamos manejar, que nos sintamos capacitados para afrontar ese desafío y que no se convierta en algo demasiado desafiante. Espero que se haya entendido esa distinción porque la quería mencionar antes de terminar este episodio. Y espero que hayas disfrutado de todo lo que hablamos, de la respiración, de ansiedad, de los espacios emocionales y sobre todo, espero que puedas poner en práctica esos 2 ejercicios que te dejé para ayudarte a superar una situación en particular y ojalá que estés un poquito más relajado o más relajada cuando hagas esos ejercicios. Ahora sí, nuevamente, quiero agradecerte por dedicarme tu tiempo, por estar escuchando ahí, por darle ese like, por compartir, por seguir, por comentar. Este espacio, como ya dije, lo hacemos entre todos. Y espero que te haya gustado todo lo que hayamos hablado hoy. Espero que realmente, aunque sea un poquitito de todo lo que vimos, te haya ayudado. Y, claro que sí, hacete unos mates. ¿Hace cuánto que estamos hablando sin un mate de por medio? Por favor te pido. ¿Sabes qué? Nos vemos en el próximo episodio. Espero que lo hayas disfrutado tanto como lo disfruté yo. Espero que estés muy bien y te mando un gran abrazo. Nos vemos la próxima.